middle of the people, sí que en medio del pueblo there was the altar, estaba el altar, and then the Levites, después los levitas, and then the rest of the tribes. después el resto de las tribus. Amen. And then they had to move. Y después ellos tenían que moverse, They had to head to the promised land, as I already said. tenían que ir a la tierra prometida, como ya lo dije. Hallelujah. But they had to cross the wilderness. Pero ellos tenían que cruzar el desierto. Amen. Amén. Hallelujah. And sometimes we need to cross the wilderness to find out the promised land. Y algunas veces tenemos que cruzar el desierto para alcanzar la tierra prometida. And let me tell you, that desert, that wilderness is not something easy. Y déjeme decirle que ese desierto no es nada fácil. Hallelujah. For some people, it could take some time, Para algunas personas puede tomar algún tiempo, some years, algunos años, many years. muchos años. For the people of Israel, it was hard Para el pueblo de Israel eso fue difícil. and took many years. Tomó muchos años. Hallelujah. But all this was the plan of God for his people. Pero todo esto fue el plan de Dios para su pueblo. We know that the people of Israel, when they left Egypt, they didn't leave only the Israelites. Sabemos que cuando el pueblo de Israel dejó a Egipto, Not only they departure, but there was more people around them, with them. no solamente fueron israelitas, sino también otras personas que Amen. fueron con ellos. And so there is a part in here in chapter 11 that I want you to see why. Y quiero que vean en el capítulo 11, Amen. It says, and the mixed multitude that was among them fell a lasting, and the children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? Chapter 11, verse 4. y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? This is happening in the moment when they are moving. Esto está sucediendo en el momento en que ellos se están moviendo. They are again walking in the wilderness, probably tired of walking. Ellos están de nuevo caminando en el desierto, tal vez cansados. If you go a little bit back, chapter 10, verse 33, Si usted va al capítulo 10, verso 33, it says, and they departed from the mount of the Lord 3 days' journey, and the ark of the covenant of the Lord went before them in the 3 days' journey to search out a resting place for them. así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Hallelujah. So they were moving, Así que ellos estaban mudando, and it was not something new for them. y eso no era algo nuevo para ellos. The Lord had already accompanied them through the wilderness, El Señor ya los había acompañado a través del desierto, and also had already fed them. y también los había alimentado. Of course, the Bible speaks about the manna, Y por supuesto la Biblia habla del maná, but they complained. pero ellos se quejaron. And then the mixture of people, Y después las personas that were with them, las personas que estaban mezcladas con ellos, it says, I like how the Spanish version says better, like more emphasis. me gusta cómo lo dice la versión en español. It says, in the English version says a lasting, in verse 4. En el verso 4 It says, and the mixed multitude that was among them fell a lasting. 11:4. y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. That word, Esa palabra it's something that you crave for, es algo que usted desea, but with a lot of strength. pero con mucha fuerza. Hallelujah. And the people of Israel also were led and were
were carried away with them Y to el- lasting meat. Y el pueblo de Israel también fue llevado por ellos. And so it comes again the same version of the people of Israel. Y después viene también la misma versión al pueblo de Israel. They complain, Ellos se quejan. why? ¿Por qué? Why are we here and why only manna from heaven? Porque estamos aquí, porque solamente maná del cielo. We want flesh, Queremos carne, want meat. queremos carne. Hallelujah. But I find something, as I said, fascinating from the man of God, Moses. Pero yo encuentro algo agradable de este hombre de Dios, Moisés. Back in Exodus 32, En Éxodo 32, when Moses was taken up to the mountain, cuando Moisés subió al monte, the people of Israel stayed there down el pueblo de Israel se quedó allá abajo due to the fact that he did not come quickly, porque ellos no llegaron rápidamente, due to the fact that Moses did not come down the mountain quickly. y ya que Moisés no descendió rápidamente del monte. They said, well, we waited, now let's have our own gods. Ellos dijeron, bueno, nosotros esperamos, vamos a hacer nuestro propio Dios. So Aaron helps the people of Israel to gather all these pieces of jewel and gold, and they build this calf of gold. Así que Aarón ayudó a todas las personas a recolectar esas joyas, ese oro, para construir un Dios. And they worship this God. Y ellos adoraron a ese Dios. They had been delivered from the hand of Pharaoh Ellos habían sido liberados de la mano de Faraón with a mighty hand, con mano poderosa, with miracles, con milagros, with wonders, con maravillas, but they suddenly just turn back. pero de repente ellos se vuelven atrás. Now, what Moses does Y ahora lo que Moisés hace is to be the intercessor. es ser ese intercesor. And then he says, Lord, forgive them. Y él dice, Señor, perdónalos. But now, in the chapter that we are now, Pero ahora en el capítulo en el que estamos ahora, some time has passed already. algún tiempo ya ha pasado And they have lived or they have experienced more of these situations. y ellos han experimentado más de esta situación. Now Moses is tired. Y ahora Moisés está cansado. In verse 11 it says, Verso 11 dice, and Moses said unto the Lord, wherefore hast thou afflicted thy servant? And wherefore have I not found favor in thy sight, that thou layest the burden of all these people upon me? y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? The burden of all these people, La carga de todo este pueblo hallelujah, was upon this man of God. estaba sobre este hombre de Dios. He was the one leading the people. Él era el que estaba guiando a este pueblo. He was the example to follow. Él era el ejemplo a seguir. But how sad is when you set an example, but your children or the people that you're in charge of, they don't follow your example. Pero qué triste es que cuando usted es el ejemplo, ese pueblo que usted está guiando no sigue ese ejemplo. You feel frustrated. Usted se frustra. You say like, Lord, what have I done wrong? Usted dice, Señor, ¿qué he hecho mal? And then Moses feels tired. Y ahora Moisés está cansado. And now we're getting into it. We're getting into it. Y ahora nos estamos aproximando. Hallelujah. Verse 14 says, I am not able to bear all these people alone because it is too heavy for me. El verso 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. He even thinks about, Lord, take my life away. Él está diciendo como, Señor, quítame la vida. It says, kill me. Dice, quítame la vida. Hallelujah. So if you read the text, you say like, oh, Moses,
He says that take up my life. But think about how the pressure was upon Moses. Usted lee el verso y dice, ok, Moisés está diciendo, Señor, quíteme la vida, pero imagínese la presión que sentía Moisés. He is fighting against the stream, Él está luchando against the stream, contra la corriente, and he doesn't see the results. pero él no ve el resultado. So he says, Lord, why? Así que él dice, Señor, ¿por qué? Kill me. Quítame la vida, I pray thee. te lo ruego. Out of hand I have found favor in thy sight, and let me not see my wretchedness. 15. Si puedes tener misericordia de mí, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. But the Lord had a plan. Pero el Señor tenía un plan. And it was to gather 70 elders. Y era que tenía que reunir 70 ancianos. Hallelujah. So that he would pour or take from the spirit of Moses and put them into the 70. Y él tenía que tomar el espíritu de Moisés y ponerlo sobre estos 70. So that the burden may be lighter. Para que la carga sea más suave. Hallelujah. And so, why was God dealing with the people like this? Pero ¿por qué estaba Dios tratando de esta manera con el pueblo? The Lord wanted to prepare them for the upcoming things. El Señor quería prepararlos para las cosas venideras. And so in verse, the first thing that he does is to call them, and he would say, praise the Lord. Verse 17. En verso 17, And I will come down to talk with thee, and I will take off the spirit which is upon thee, and I will put it upon them, and they shall bear the burden of the people with thee, that thou bear it not thyself alone. y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. My beloved, sometimes we feel tired as Moses felt. Mis amados, algunas veces nos sentimos cansados como Moisés. We think that it is too hard to fit in a place where you are the one fighting, or you are the one praying, or you are the one interceding, reading the Bible. Sentimos que es difícil encajar en un lugar donde usted es el único que está orando, el único que está ayunando. And you say like, where are the rest? Y usted dice, ¿dónde está el resto? Hallelujah. The Lord was specific about the 70. El Señor fue específico acerca de los 70. Hallelujah. And also, first, so that they may bear the burden of the people. Así que lo primero, para que ellos también puedan sentir la carga del pueblo. What was this burden? ¿Qué era esa carga? My beloved, the people of Israel was supposed to be a holy people. Mis amados, el pueblo de Israel se suponía que tenía que ser un pueblo santo. They were supposed to please God. Ellos se suponía que tenían que agradar a Dios. They were supposed to obey the commandments of the Lord. Se suponía que tenían que obedecer los mandamientos del Señor. But they were doing the opposite. Pero ellos estaban haciendo lo opuesto. And this is the frustrating, or when you feel helpless. Y es frustrante cuando usted se siente que no está haciendo nada, That your efforts are not making something. que sus esfuerzos no valen nada. But let me tell you something. The Lord had already prepared 70 elders Pero déjeme decirle algo, el Señor ya ha preparado 70 ancianos so that they may bear the burden of the people. para que ellos también lleven la carga del pueblo. Hallelujah. So the spirit that was taken out from, or taken from Moses and placed in the 70 elders, Así que el espíritu que fue tomado de Moisés fue sobre también los ancianos, not only for the burden of the people, no solamente la carga del pueblo, but also in the verse that we read, pero también en el verso que leímos, verse 25, it says to prophesy.
En verso 25, para profetizar. They prophesied Ellos profetizaron and did not cease. y no cesaron. Now, the idea of prophesying Así que la idea de profetizar for us today para nosotros hoy is strange. es raro. This term and the fact that you may hear someone prophesying, Ese término y que usted escucha a alguien profetizando, you feel like, is that from God? Is that real? usted está como, ¿será de Dios? ¿Será real? Because today, false prophets abound, Porque hoy en día abundan los profetas falsos, as in the time of the kings, como en los tiempos de los reyes. the prophet of Baal, El profeta, the prophets of Baal. los profetas de Baal Hallelujah. They were false prophets. eran Hallelujah. falsos profetas. So the idea of prophesying Así que la idea de profetizar probably is in our mind. probablemente en nuestra mente It gives the idea of, my child. esto da la idea de que Oh, my child, hijo mío. you will be prospered. serás prosperado, You will have cars. tendrás carros, You will have houses. tendrás casas, You will have riches. tendrás riquezas, You will be famous. serás famoso, You will receive this and that. recibirás esto y lo otro. That's what people like it. Eso es lo que le gusta a la gente. That's what people want to hear. Eso es lo que la gente quiere oír. Amen. Amén. Today, if you go to those big churches, Si hoy en día usted va a esas grandes iglesias, some of them, they just prophesy material things. algunos de ellos solo profetizan cosas materiales So people are there because, yes, I want the prosperity. y algunas personas están ahí porque sí quieren la prosperidad. And I'm not saying that's wrong. Y no digo que esté mal. How many of you want to be prosperous? ¿Cuántos de nosotros queremos ser prósperos? But there is an order. Pero hay un orden. Amen. Amén. The first thing that have to come to our lives Lo primero que tiene que venir a nuestra vida is the kingdom of God, es el reino de Dios and not the addings, y no las otras cosas. and not the blessings first, and then the sacrifice. Y no primero la bendición y después los sacrificios. That's what we want. Eso es lo que nosotros queremos. We want the glory. Queremos la gloria, We want the power. queremos el poder, We want the material possessions. queremos las cosas materiales And we forget about God. y nos olvidamos de Dios. We forget that He gave His only begotten Son. Nos olvidamos que Él dio a su único hijo, That He, being God Himself, que siendo el mismo Dios, He just took away the position of being God. Él se despojó a sí mismo. Took away the position of being God. Él se despojó a sí mismo So de He ser did Dios. not care about the position or the fame. Él no le importó su posición o la fama. Many of us, sometimes we are attached to material things. Muchos de nosotros estamos ligados a las cosas materiales. And you say, but brother, we need money. Y usted dice, hermano, pero necesitamos dinero. Yes, of course. Sí, por supuesto. But when we have clear in our hearts Pero cuando tenemos claro en nuestro corazón that these addings of God, que estas cosas que Dios nos da, añadiduras, the Lord is going to bring them el Señor las va a traer in due time. en el tiempo correcto. Amen. In due time. En el tiempo correcto. I cannot tell you if it's tomorrow No le puede decir si es mañana or the next week o la siguiente semana or the next year. o el siguiente año, But I'm going to tell you pero puedo that decirle in due time the que- Lord is going to bring it. que en el tiempo correcto el Señor lo va a traer. If you believe it. Si usted lo cree, If you place God as the first goal. si usted pone a Dios como su primera meta. Now we are into the spirit because prophesying Ahora estamos en el espíritu porque profetizar at that time, en ese tiempo it was not about possessions. no era sobre It was posesiones, not about
talents or ministries. No era sobre talentos o ministerios. It was about reminding the words and the precepts of the Lord to the people. Era de recordar las palabras y los preceptos del Señor al pueblo. It was to guide the people to the holiness of God. Era guiar al pueblo a la santidad de Dios. It was to remind the children of Israel Era recordarles al pueblo de Israel that they were a chosen generation, que ellos eran un pueblo escogido, that they were the loved ones of God, que ellos eran los amados de Dios and that they needed to be holy, y necesitaban ser and santos that they needed to please God. y necesitaban agradar a Dios. They did not to go after the golden images. Ellos no tenían que ir ante las imágenes de oro. They did not have to build up altars to pagan gods. Ellos no tenían que construir esos altares para los otros dioses. And so the Lord is saying, my son Moses is tired. Así que el Señor está diciendo, mi hijo Moisés está cansado, I'm going to help him. lo voy a ayudar. And the spirit that is in him, Y el espíritu que está en él, I will place upon them los voy a poner sobre ellos, so that they may also prophesy para que ellos también profeticen and that they may give the word, y que ellos puedan dar la palabra, because it was the word from God to the people. porque era la palabra de Dios para el pueblo. Before they did not have the scriptures, Pero ellos antes no tenían las but they escrituras, had prophets pero ellos tenían profetas that would give the word that the Lord commanded. que darían la palabra que el Señor ordenaba. How many of you can praise the Lord? ¿Cuántos de ustedes pueden alabar a Dios? Hallelujah. Now, I want to go really quickly to the book of Kings, 2 Kings chapter 2. Quiero ir rápidamente al libro de Praise the Lord. Segunda de Reyes. This is the story of Elijah and Elisha. Praise La God. historia de Elías y Eliseo. We know it very well. La conocemos muy bien. It's also beautiful to read Es In- hermoso leerla and search all the treasures that the Lord had in there. Amen. y ver todos los tesoros que el Señor tiene allí. Praise the Lord. Praise God. Wait a minute. Espera un momento. Yes, 2:9. 2 Kings 2:9. Segunda de Reyes 2:9. Hallelujah. It says, and it came to pass when they were gone over that Elijah said unto Elisha, ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. How many of you have already read this before? ¿Cuántos de ustedes ya han leído esto antes? And we have heard many preachings about this. Y hemos escuchado muchas predicaciones sobre esto. And we all read the rest of the story of Elisha. Y todos hemos leído toda la historia de Elías Elisha. y Eliseo, That were something outstanding. que era algo maravilloso. Something that you say, wow, the power of God, Algo que yo digo, wow, el poder de Dios, the miracles of God, los milagros de Dios, the hand of God moving. la mano de Dios moviéndose. And we believe that this spirit was supposed to make all these things. Y nosotros creemos que este espíritu, The spirit that was upon Elijah que el espíritu que estaba sobre Eliseo, was causing him to make miracles. estaba haciendo que él hiciera esos milagros. So we focus only on that. Y solo nos enfocamos en eso. But the truth is Pero la verdad es that when Elijah came into sin, que cuando Elías vino a Sin, came into vino a la escena, it was a really hard time for the kings of Israel. era un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. If you read 1 Kings, I think it's Primera de 17, Reyes, creo que el 17, and it speaks about the king Acab, habla sobre Acab, the king Acab. el rey Acab. And he was the worst king
y fue el peor rey because he brought Baal. porque él trajo Baal. He married Jezebel, Él se casó con Jezabel, a terrible woman una mujer terrible, whose customs were pagan. y sus costumbres eran paganas. And so this king of Israel, Y este rey de Israel he didn't care about it. no le importó. It was something easy for him Era algo fácil para él. to mix the holy with the impure. Era mezclar lo santo con lo impuro. And that cannot be possible. Y eso no es posible. If there is something that God abhors, Si hay algo que Dios aborrece, is idolatry. es la idolatría. And in the time of the kings, Y en el tiempo de los reyes, the other people el otro pueblo used to have different gods. solían tener muchos dioses. It speaks about the grove images, Habla sobre las imágenes, about Baal, sobre Baal and so many other gods. y otros dioses. So this king, Acab, Y este rey Acab was the worst era el peor, because he mixed and he didn't even care porque él mezcló y no le importó the holy things of God. las cosas santas de Dios. So it was a crucial moment. Así que era un momento crucial. So the Lord raises up Elijah Así que el Señor levanta a Elías with the spirit that he had con el espíritu que él tenía and would prophesy. y profetizó. And what was these things that he prophesied? ¿Y qué fue lo que él profetizó? The word of God. La palabra de Dios. Let's go. Vamos. First King chapter 17. Primera de Reyes 17. He comes into sin, as I already said, Viene a escena, como ya lo dije, but he does not immediately give the word to the people. pero él no da inmediatamente la palabra al pueblo. There are some happenings that take place, Hay otros acontecimientos que tomaron lugar hallelujah, and some miracles that were made, y otros milagros que fueron hechos. the resurrection of a boy, La resurrección de un niño, he stopped the rain, or he commanded not to rain y él ordena que no llueva as a punishment como castigo from God. de Dios. But later on in chapter 18, Pero después en el capítulo 18, verse 21, verso 21, it says in part B, Elijah said, "How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him, but if Baal, then follow him." And the people answered him not a word. ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. They knew about the holiness of God, Ellos sabían sobre la santidad de Dios, the requirements that the Lord had established back in Leviticus, in Exodus, Leviticus, and Numbers, las leyes que Dios había dicho en Levíticos, Números, because they were a chosen people. porque ellos eran un pueblo escogido. But with the passing by of time, Pero al pasar del tiempo, different cultures, diferentes culturas, different gods, diferentes dioses, different people, diferentes personas, different kings, diferentes reyes, everything turned upside down. todo se volvió a patas arriba. Hallelujah. Everything came into a distorted, let's say, way of living for God. Eso se convirtió en algo muy distorsionado, una manera The de way vivir. they lived for God was distorted. La manera en que ellos vivían para Dios era distorsionada. It's the same as we're living today. Es lo mismo como vivimos ahora. Today you may see every single day Hoy usted puede ver en cada día new ideas of how people just say, I am Christian, but I am homosexual. Usted puede ver unas ideas como que algunos dicen yo soy cristiano pero soy homosexual. I was really shocked
with a video that I was watching the other day. Estaba en shock con un video que vi en estos días. There was a kind of round table. Era una mesa Like a redonda, podcast, I guess. como un podcast. And there were some different ideologies. Y habían diferentes ideologías. So the woman was speaking. La mujer que estaba hablando, She said, I felt how the Holy Spirit came within me. yo sentí como el Espíritu vino sobre mí. The Holy Spirit came El into me. Espíritu Santo vino When I kissed her. cuando yo la besé. And I was like, how is that possible? Y yo dije, ¿cómo es esto posible? That she felt that she was filled with the Holy Ghost. Que ella sintió que ella fue llenada con el Espíritu Santo. How is that aberration possible? ¿Cómo es posible esta aberración? It's the same thing as it was back then. Es lo mismo como antes. The people of God El pueblo de Dios had turned into a wrong idea about the people of God, El pueblo de Dios tenía ideas muy distorsionadas of what truly was to be the people of de lo que Israel. verdaderamente era ser un pueblo de Dios. So the Lord raised Elijah, Así que el Señor levantó a Elías and you know the story. y usted sabe la We're historia. not going to get into it. No vamos a llegar hasta allá. Now, turning back into chapter 2 of 2 Kings, Vamos a Segunda de Reyes, hallelujah, where we just read 9. donde ya leímos. So the double portion of the spirit that was in Elijah, Así que la doble porción del espíritu que estaba sobre Elías it was not about becoming now the next famous prophet, no era sobre convertirse el siguiente profeta famoso to be known in all the lands, y estar en todas las To be tierras known y ser conocido en in todas all las the tierras lands, and that made people praise Elisha. y que el resto del pueblo alabara a Eliseo. It was not the purpose. Ese no era el propósito. Today, the purpose of the Holy Spirit in your life and in my life, Hoy el propósito del Espíritu Santo en su vida y en mi vida it's not just to perform miracles. no es solo hacer milagros, It's not just to cast out demons. no es echar fuera demonios, It's not just to be famous and the people may see how holy you are. no es ser famoso y que el pueblo diga, oh, qué santo es usted. Hallelujah. But the purpose of the Spirit, the Holy Spirit, is to lead us into living for Him. Pero el propósito del Espíritu es guiarnos a una vida para Él, Into the holiness of God. a la santidad de Dios. I'm not speaking about just religious. Y no estoy hablando solo de religión. I'm not speaking about just someone who makes other dress in a certain way No estoy hablando sobre alguien que tiene que vestir de cierta manera. that tell the people you have to, you have to, you have to. O que usted dice, usted tiene que hacer así, así, así. Because the Holy Spirit is the one that changes the heart. Porque el Espíritu Santo es el que cambia los Because corazones. the Holy Spirit is the one in charge of dealing with a person. Porque el Espíritu Santo es el encargado de tratar con el pueblo. Whenever we try to change someone, Cuando nosotros intentamos cambiar a alguien, that's not going to result. eso no va a resultar. Later on, you will see that was in vain. Después usted va a ver que fue en vano. Because yes, at the moment that person can somehow obey you Porque en el momento la persona puede de algún modo obedecerle. and say, yes, I'll do as you say. Y dice, sí, yo voy a hacer como usted dice. But what about then? Pero ¿qué pasa después? What about the years later? ¿Qué pasa después en otros You años? know the gospel is not about one day. Usted sabe que el evangelio no es de un día. You know the gospel is until the coming of the Lord. Usted sabe que el evangelio es hasta la venida del Señor. We know that we need to steadfast. We need to walk uprightly Usted sabe que nosotros tenemos que apresurarnos a caminar correctamente before the Lord. ante el Señor. Hallelujah. And it cannot be just merely with our human strength. Y no, eso no es posible solamente con nuestras fuerzas humanas. There comes the Spirit of God. Eso es con el Espíritu de Dios. The people of Israel, when they had this experience of
of eating meat. Cuando el pueblo de Israel tuvo la experiencia de comer carne, And after this, so many wrong things happened. después de esto pasaron cosas muy malas. In chapter 12 En capítulo of 12 Numbers, de Números, you see how Aaron and Mary murmured. usted ve cómo Aarón y Mary murmuraron. And then chapters ahead, you see how the rebellion of Korah happened. Y después unos capítulos más adelante usted ve cómo hubo la rebelión de Coré. So these things were going to happen. So the Lord needed to prepare the people that had it clear. Así que estas cosas sucedieron para que el Señor, These things had to happen. esas cosas tenían que suceder So the Lord had his people ready with the spirit that was upon Moses, para que el pueblo se preparara por el espíritu que iba a estar sobre Moisés, so that they could bear the burden of the people. para que ellos puedan cargar esa carga del pueblo. Hallelujah. And today Y hoy is the same. es lo mismo. The Bible speaks about receiving the Holy Ghost. La Biblia habla sobre recibir el Espíritu Santo. Amen. Amén. The Bible's let's go to the book of Acts. Vamos a Hechos, Acts 1:8. Hechos 1:8. Hallelujah. How many of you know this verse? ¿Cuántos de ustedes conocen ese verso? Hallelujah. If you know it by heart, we're going to read it together. Amen. Si usted Praise no the lo Lord. conoce, vamos a leerlo hoy. It says, "But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. It was all what happened with the people of Israel. Eso pasó con el pueblo de Israel. It was a foreshadow of what was going to happen later. Eso era como una sombra de lo que iba a suceder después. And it is what we're seeing now. Y es lo que estamos viendo And that's ahora. what we're living today. Y es lo que estamos viviendo hoy. If the church of God Si la iglesia de Dios does not have the Holy Spirit, no tiene el Espíritu then it Santo, is not working. entonces no está funcionando. It's not going to work. No va a funcionar. It's going to be human efforts. Va a ser esfuerzo humano. And the Lord is telling us today, Y el Señor nos está diciendo hoy, if we want to overcome the world, si usted quiere vencer al mundo, if we want to separate ourselves in holiness, nos tenemos que separar en santidad. we need to receive the Holy Ghost. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. We need to be filled with the Holy Spirit. Tenemos que ser llenados con el Espíritu Santo. We need to walk uprightly Tenemos que caminar correctamente. and eat of the manna of God. Y aquí el hombre And eat of y the comer manna del of maná de God. Dios. This, Esto, the Word of God, la palabra de Dios, in many places en muchos lugares have been taken out. ha sido quitada. We don't want to hear nothing from the Bible. No queremos oír nada de la Biblia. In the U.S., schools taking out the Bible. En los Estados Unidos las escuelas prohibieron la Biblia. You may wonder why. Usted se pregunta ¿por qué? Because this is the Word of God. Porque esta es la palabra de Dios. Because this Word transforms. Porque esta palabra transforma. Because this Word revives. Porque esta palabra revela, Revives. aviva. And this Word reveals Christ to us. Y esta palabra revela a Cristo a nosotros. It is true, today we sometimes don't take the time to study. Y es verdad que algunas veces hoy en día no tomamos el tiempo para estudiar. There are many distractions today. Hay muchas distracciones. We find more pleasing things to do. Encontramos cosas nuevas, agradables para hacer. I think it's more pleasing to scroll on my phone Creo que es más fácil yo tocar mi celular and just spend hours there. y estar tiempo ahí. It's easy, it's entertaining. Es fácil, es entretenedor. And if I don't learn nothing, no problem. Y si no aprendo nada, no importa. I had some fun. Me divierto. But what about the Bible? Pero ¿qué pasa con la Biblia? It's so complicated to understand it.
es muy complicado entenderla. When I read Kings, Cuando yo leo it's Reyes, so boring. es muy aburrido. It's name and after generation, and it speaks about the king and the king and the king. Es nombre tras nombre y habla de reyes y reyes. And you say, that's boring, I don't understand. Y usted dice, es aburrido, yo no entiendo. That is the lie of the devil. Esta es la mentira del diablo. So that you turn away from the Bible Para que usted deje la Biblia and you say, oh, one day I will read it. y usted dice, después la leo. But when we say, Lord, help me to read it, Pero cuando nosotros decimos, Señor, ayúdame a when we leerla, separate the time, cuando separamos un tiempo, I'm not saying go and study a whole book no estoy diciendo vaya y estudie todo un libro in 1 hour, I don't know. en una hora. But I'm telling you, when we purpose in our hearts to fill our lives with the word of the Lord, Pero yo le digo que cuando proponemos en nuestro corazón llenarnos con la palabra de Dios, things will change. las cosas cambiarán. Sometimes we believe that just praying is going to be the answer. Algunas veces creemos que orar va a ser la respuesta. I'm not saying we should not pray. No estoy diciendo que no ore. I'm saying that we have to be balanced. Te estoy diciendo que tenemos que tener un balance. We pray, Oramos, but we read the word. pero leemos la palabra. We pray, Oramos, but we quote the word. pero estudiamos, escudriñamos la We palabra. quote. When we pray, we quote the word. Cuando nosotros oramos, mencionamos la palabra. We bring it to the prayer. Nosotros la traemos en oración. We will see the change Veremos el cambio in your family, in your family, en su familia, in your circle, en su círculo, in your thinking. en su pensamiento. You will be more creative. You will be more creative, Usted será más creativo, more effective, más efectivo, more alive, more alive. más vivo, Because the word of God is power. porque la palabra de Dios es poder, Because the word of God is the living word. porque la palabra de Dios es la palabra viva, The word of God is quick and powerful porque la palabra de Dios es viva y eficaz and sharper than any two-edged sword. y más cortante que toda espada de doble How many of you filo. praise God? ¿Cuántos de ustedes alaban a When we Dios? come to the word of the Lord, Cuando nosotros venimos a la palabra de we Dios, will find rest for our souls. encontraremos descanso para nuestras almas. When we read the word of the Lord, Cuando leemos la palabra de Dios, we will see clearer. veremos claramente, We will see the way out to our problems. veremos la salida a nuestros problemas. Now, Ahora, don't try to find everything literally in the Bible. no intente encontrar todo literalmente en las escrituras. Amen. Sometimes people study too much the scriptures that they start taking the word in a different way. Algunas veces las personas estudian tanto las escrituras que le dan una diferente interpretación And then some wrong things starts to happen. y algunas cosas erradas empiezan a suceder. So some conclusions, some interpretations. Algunas conclusiones o interpretaciones. When we read the word of the Lord, Cuando leemos la palabra de Dios, we need to ask the Lord for the Holy Spirit to guide us tenemos que pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos guíe to every truth. a toda verdad. Amen. Amén. Praise the Lord. Just to finish, Para terminar, we need that spirit that was upon Moses. necesitamos ese espíritu que estaba sobre Moisés. Amen. Amén. We need the spirit that was upon the 70 elders. Necesitamos ese espíritu que estaba sobre los 70 ancianos. The spirit that was upon Elijah. El espíritu que estaba sobre Elías. The spirit that was upon Elisha. El espíritu que estaba sobre Eliseo. And the spirit that the Lord promised to all of us. Y el espíritu que el Señor prometió a todos nosotros. The Holy Spirit of God. El Espíritu Santo de I want you to Dios. stand up. Quiero que se levante. I want you to pray together with me. Quiero que ore conmigo. I know that we all, that's why I say that here we are, most of us, we know the gospel.
Por eso dije que la mayoría de nosotros conocemos el Evangelio. This word is for us. Esta palabra es para nosotros. In this perilous time, En estos tiempos dangerous times, peligrosos, we need the Holy Spirit. necesitamos el Espíritu Santo. Close your eyes and start praying to God. Cierre sus ojos y empiece a orar.